van a recibir un archivo que se llama localización casa. Este archivo que se llama localización casa, si revisamos el display de las capas, vamos a ver que tiene ya capas creadas. De hecho, también tiene capas que están no visibles o están apagadas en este momento para poder trabajar cómodamente. La idea de este ejercicio es que ustedes asocien a capas correctamente todos los elementos que están en la planta de este proyecto, de tal manera que dependiendo las demás especialidades que tengamos que desarrollar, nosotros podamos prender o apagar los elementos sin afectar el dibujo de la planta original. Algunas capas que están creadas van a requerir que ustedes intervengan lo que son los bloques o los componentes, porque la naturaleza de los componentes involucra más de una capa. Para poder trabajar este ejercicio nosotros tenemos que asociar los elementos a las capas, de tal manera de que este proyecto quede al final como este otro proyecto en donde nosotros tenemos los diferentes elementos asociados a sus respectivas capas. ¿Y qué busca esto al final? Esto al final busca que si nosotros apagamos todas las capas de ese proyecto, no vamos a tener ningún elemento que nos sobre, sino que vamos a tener todo completamente apagado y nos permita gestionar y movernos dentro del archivo y solamente ver aquello que nosotros queremos controlar. Si continuamos apagando elementos dentro de este archivo, nos vamos a dar cuenta de que llegamos al punto en donde posiblemente no tengamos ningún contenido disponible. Y es que aquí voy a cambiar la capa que está acá al acero para poder apagar paredes para que se den cuenta. Y van a ver entonces que yo puedo apagar todos los elementos que están en este archivo porque los estoy haciendo invisibles en sus capas. En el caso suyo, en el archivo que ustedes van a tener que asociar todos los elementos a capa, a excepción de las capas que vienen ya apagadas en el archivo, que son las capas de polígono, las capas de retiros, que como vemos en el archivo de localización casa, pues no están encendidas en este momento porque ellas ya están asociadas correctamente. El tanque séptico también está asociado a una capa. Se van a dar cuenta en este ejemplo que si el tanque séptico está asociado a una capa, pues no tengo necesidad de verlo, y lo que yo voy a hacer es que me voy a ir al navegador de las capas o al display de las capas y me voy a ir a donde dice tanque séptico y voy a apagar el bombillo de tal manera que no lo vea. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora lo que voy a hacer es asociar todos los elementos a las capas correspondientes y vamos a comenzar por lo que tiene más, por las paredes. Lo que yo voy a hacer en ese caso es que yo voy a seleccionar lo que vienen siendo los elementos tipo pared, y una vez que yo selecciono los elementos tipo pared, yo me voy a ir al display de las capas y voy a buscar la capa que se llama paredes. Una vez que yo toco la capa paredes, me voy a dar cuenta que la capa se va a asociar al elemento o el elemento se va a asociar a la capa. Esto es la manera rápida de hacerlo, pero tengo que tener mucho cuidado porque en algunos lugares como los marcos de las puertas, estos elementos también forman parte de las paredes, y es que el marco de la puerta es puerta, mientras que el borde de la pared o lo que vendría siendo el machón es pared. Entonces tengo que ser muy curioso y meticuloso de asociar muy bien todos los elementos que corresponden a cada capa. Otra manera de asociar que no tarda tanto tiempo es hacerlo por medio de la herramienta Match Properties, y para ello lo que yo voy a hacer es presionar las teclas MA seguido de Enter o selecciono la primera opción que dice Match Properties. Match Properties es una herramienta que lo que hace es clonar las características de ese elemento. Entonces si yo toco una línea que forma parte de la capa paredes y yo toco otro elemento, yo voy a ver que automáticamente él va a ir pintando los otros elementos del color de esa capa. Entonces de esa forma yo puedo clonar lo que son las paredes y puedo clonar todos los elementos dentro de mi archivo, lo que me permitirá entonces hacer que mis paredes o lo que vendría siendo la representación de mis paredes se pueda asociar rápidamente a las capas paredes, y eso me permite trabajar mucho más rápido lo que es asociar paredes en este caso. Algunas situaciones se nos van a presentar y es que algunas asociaciones no van a ser fáciles. Por ejemplo, este elemento que está aquí forma parte de la capa 0 y en teoría es una moldura. Pero ¿qué pasa? Si yo agarro el elemento y yo le digo al elemento moldura y yo lo selecciono, me va a cambiar a un color rojo.
y luego tengo otra moldura que tiene la misma situación. Si yo agarro la moldura y le digo molduras y lo apago, el elemento se va a apagar, pero tengo muchas molduras en la casa. Entonces lo que yo tendría que hacer en este caso es lo mismo que he hecho con las paredes. Le doy Match Property y lo que voy a hacer es que voy a agrupar todos los elementos que son moldura para que formen parte de esa capa. Y eso hará mucho más rápido el trabajo. Y cuando yo quiera apagarlas, pues todo lo que es moldura se relacionará. En este caso, este elemento que tengo aquí es un elemento ventana. Y lo que yo voy a hacer es que voy a seleccionar y voy a buscar ventanas también. Voy a tocarlo y se me asociará como ventana. Otro caso que puedo tener son las columnas, y es que las columnas, en este caso, por ejemplo, si yo selecciono es blanco de la capa 0, si yo le digo columna a la columna, pues automáticamente ya me va a cambiar de color. Pero van a haber columnas, ciertos tipos de columna, como esta que parece una L, que el cambio a columna puede que no sea tan fácil. ¿Por qué? Porque las columnas tienen dos elementos que las controlan. Voy a apagarlo. Esta columna de pronto está sola, es una columna sola, pero hay elementos como las columnas que están adheridas a la pérgola que yo no las puedo controlar individualmente, porque cuando trato de tocarla se me va a colorear o se me va a pintar la pérgola. En este caso yo tengo que editar el bloque. Para editar el bloque lo que yo voy a hacer es que voy a darle 2 veces clic a la pérgola y se van a dar cuenta que la pérgola forma parte de la capa 0, pero en primera instancia lo que yo voy a hacer es que yo voy a buscar pérgolas para asociar la pérgola a la capa pérgola, y luego que yo hago eso, entonces yo voy a entrar al bloque, y para entrar al bloque lo que voy a hacer es que voy a dar 2 veces clic. Al dar 2 veces clic me va a aparecer la definición del bloque, le voy a dar clic OK y dentro de la pérgola me voy a encontrar las columnas. Estas columnas son parte de la capa columna, pero está dentro de la pérgola y ahora mismo dice que son capa 0. Entonces yo le digo a ella columna para que ella cambie el color de la columna en el caso que yo la necesite. Así ella se va a poder controlar. Y lo que está afuera en este caso es pérgola, mientras que lo que está adentro forma parte de la capa que se llama columna. Y ojo, debo asegurarme que tanto el contorno como el hatch forme parte de la capa columna en By Layer. Una vez que yo he hecho los cambios, yo le doy clic a Close Block Editor, lo cual me permitirá cambiar los cambios en esa pérgola. Y esa pérgola ya puede manejarse para prenderse y apagarse. En este tipo de bloque voy a anotar la misma situación en donde yo tengo esto en la capa 0, pues lo llevaré a la capa columnas. Si quiero asegurarme de que las cosas se están apagando correctamente, yo puedo utilizar la herramienta Off, que me permite apagar los elementos por capa. Eso, así muy rápido, me permite ver todo aquello que yo tengo asociado correctamente a la capa paredes y me permite trabajar más rápido en la asociación. Por ejemplo, yo aquí mandé a apagar las paredes, pero esto también es una pared, entonces lo que yo puedo hacer es que yo asocio el elemento a la capa paredes, aunque la capa esté apagada, y yo le digo cerrar. Con eso ya yo estoy clara que es una pared, yo la estoy mandando a ocultarse y soy consciente de que ella debe ocultarse. Y eso me permitirá ir avanzando y completar todas las capas que tengo que asociar. Muy importante, eso lo tengo que hacer con todos los elementos y yo los voy a asociar a las diferentes capas. Lo que son las paredes, en este caso que tengo aquí este bloque, este es un elemento de plomería, entonces le ponemos plomería art. Esto es una puerta, pues esto, tanto la puerta como los marcos formará parte entonces de la capa puerta. Tengo que tener mucho cuidado a la hora de asociarlo o de someterlo. La refrigeradora es un artefacto. Me voy a dar cuenta que tengo mobiliario fijo y mobiliario. Entonces el mobiliario fijo vendrían siendo el sobre de la cocina, estos elementos que no se pueden mover. En el caso del baño, pues el lavamano y el inodoro forman parte de la capa artefacto o plomería artefacto. Estas líneas en el piso formarán parte de la capa pisos porque son un cambio de piso.
Y en este caso esto es una pequeña pared, pero ¿qué sucede con esta pared? Esa pared es una pared baja, así que yo lo podría poner también como piso en este momento. Estas líneas que están aquí, que son unas líneas blancas, son también un acabado que se coloca en el piso. En este caso, podría responder a lo que viene siendo piso, pero en vez de utilizar el color rojo, podríamos eventualmente en la representación cambiarle el color. Esto también de aquí vendría siendo piso. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir asociando. Esto que está aquí es un cambio en el piso hasta cierto punto en algunos lugares. Esto también sería un cambio en el piso y eso me permitirá hacer asociaciones en esa planta. Esto que está aquí en el centro es el desagüe, pues esto forma parte de lo que es plomería, artículos de plomería, y así sucesivamente yo voy a ir asociando todos los elementos de tal manera que me queden asociados a capas, y cuando yo quisiera apagar el archivo se apagará todo. En mi caso, por cuestiones de representación, yo sí tengo algunas cosas en otro color, pero en su caso pues esto es piso, paredes de pronto un poquitito más bajas, vamos a decir que en este caso son paredes, lo puse rojo, pues yo lo puedo cambiar. Esto que está aquí pues es pared y yo lo voy a poner entonces de color amarillo, pero ahora mismo la capa esa está apagada, entonces no la voy a ver, y si enciendo la capa que es paredes, pues la voy a encender. La idea de este ejercicio es que al final usted asocie todas las capas, todas las capas las debe asociar, de tal manera de que uno pueda ver el producto final.